Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo algo interesante sobre la verdad detrás de la cultura vikinga. Espero que les guste. Empecemos. Los vikingos pasaban la mayor parte de su tiempo cultivando. Los vikingos son recordados por ser invasores feroces y despiadados, pero no siempre fueron así. No podrían haber establecido la sociedad que tuvieron si hubieran pasado todo su tiempo navegando, buscando tesoros y luchando. Los vikingos en realidad pasaban la mayor parte de su tiempo cultivando y manteniendo sus asentamientos. Hubo un vikingo famoso llamado Ragnar Lothbrok. Comenzó como granjero a tiempo completo hasta que ganó algo de poder. Así es como empezaba la mayoría de los vikingos. Si eras agricultor, eras muy respetado dentro de la comunidad. A los vikingos les importaba la higiene personal. Si alguien te pidiera que te imaginaras a un vikingo, ¿qué te vendría a la mente? Probablemente alguien que no se bañara regularmente. Los vikingos solían tener el pelo y la barba más largas, pero eran personas bastante limpias que tomaban medidas para cuidar su apariencia. Se han descubierto herramientas y equipos de aseo a lo largo de los años para probar esto. Se descubrieron peines, navajas e incluso hisopos para los oídos. Eran usados tanto por hombres como por mujeres. Tener una higiene personal deficiente es solo uno de los muchos mitos sobre los vikingos. No usaban cascos con cuernos. Nunca ha habido ninguna evidencia descubierta por arqueólogos que demuestre que los vikingos usaban cascos con cuernos. Sin embargo, si usaban casquetes, que obviamente estaban destinados a proteger sus cráneos de cualquier impacto. La idea de los cascos con cuernos surgió durante el siglo XIX. Sin embargo, fue el ciclo de 4 óperas de Richard Wagner el que implantó la imagen del casco con cuernos en nuestra imaginación. Los días de la semana se basan en dioses vikingos. Con la excepción del domingo y el lunes, los nombres de los días de la semana provienen de los dioses nórdicos. Martes proviene de Tiu o Tia-W, que es el nombre anglosajón de Tyr, el dios de la guerra. Era uno de los hijos de Odin o Woden. De aquí viene miércoles. Un nombre con el que probablemente todos estemos más familiarizados es Thor, el dios del trueno, que es como surgió jueves. Viernes deriva de Frigge, la esposa de Odín, que representaba el amor y la belleza. Sábado proviene de Saturno, que era el antiguo dios romano de la diversión y la fiesta. Los vikingos no eran tan grandes como los representan. La mayoría de nosotros pensamos que los vikingos eran todos muy grandes y altos. Sin embargo, según los registros históricos, el hombre vikingo promedio solo medía alrededor de 1,70 metros. Los vikingos decoloraban su cabello con un jabón especial, ya que este color parecía ser ideal dentro de la cultura vikinga. Los cortos veranos son los culpables de su estatura algo baja. Esto se debe a que, con veranos más cortos, tenían menos recursos y no tanta comida. Por ello salían a buscar más recursos en otras regiones. La muerte en la cultura vikinga. Cuando los vikingos fallecían, creían que iban al Valhalla. Antes de que llegara el cristianismo, Valhalla era considerado el paraíso eterno de los vikingos. La creencia era que había diosas guerreras que buscaban héroes caídos en los campos de batalla después de las guerras. Estas mujeres llevaban a los guerreros que se consideraba habían muerto valientemente al Valhalla. Otro lugar al que creían que iba la gente era el Gafhel. Aquí es donde la gente iba si vivían una vida muy plena. Por último, alguien que moría deshonrosamente iba a un lugar llamado Helheim, similar al infierno. Los vikingos llegaron a América antes que Colón. Se ha dicho que los vikingos fueron los que descubrieron América aproximadamente 500 años antes que Cristóbal Colón, pero no hay pruebas concluyentes que lo demuestren. El primer grupo de europeos en pisar suelo norteamericano fue un grupo de vikingos liderados por Leif Erikson. Su padre, Erik el Rojo, había sido un viajero muy famoso antes de que naciera su hijo. De hecho, estableció el primer asentamiento europeo de Groenlandia. También se ha dicho que Erik el Rojo navegó desde Islandia hasta Canadá y animó a su hijo a explorar nuevas tierras, tal como lo había hecho él. Los vikingos preferían el cabello rubio. Por alguna razón, los vikingos tenían una fascinación por el cabello rubio. Al igual que en los países occidentales de hoy, era su ideal de belleza. Por lo general, los hombres que tenían el cabello negro usaban un jabón de alta concentración para decolorar su cabello y darle brillo. Algunos grupos de vikingos también blanqueaban sus barbas, cosa que suena molesta. Otra teoría es que usaban este jabón para deshacerse de los piojos y la decoloración del cabello era solo un subproducto.
Las mujeres vikingas tenían derechos básicos. Los hombres y mujeres no eran necesariamente tratados como iguales, pero definitivamente tenían más derechos que otros grupos de mujeres en el mundo. Tenían algunas libertades, como la capacidad de heredar propiedades, de solicitar el divorcio y de reclamar si el matrimonio no funcionaba. Los hombres vikingos eran considerados los hombres de la casa, pero las mujeres controlaban todo lo doméstico. Si una mujer estaba casada y su esposo moría, entonces ella era responsable de todos los deberes de su esposo. Además, aunque era poco común, ha habido historias y leyendas de doncellas escuderas guerreras que luchaban junto a los hombres vikingos. Los tatuajes no eran tan comunes. Los tatuajes han existido desde mucho antes de la época de los vikingos. Sin embargo, eso no significa necesariamente que ellos tuvieran tatuajes. Algunas personas hoy en día muestran que tienen una herencia vikinga en la sangre al hacerse lo que consideran tatuajes tradicionales vikingos. Sin embargo, todavía no estamos seguros de si los vikingos realmente tenían estos tatuajes o si eran solo símbolos antiguos. La televisión y las películas muestran a los vikingos de forma falsa, por lo general cubiertos de tatuajes. Los vikingos eran gente muy limpia, es posible que no quisieran cubrir sus cuerpos con algo que no pudieran lavar. El sistema de justicia vikingo era muy particular. Puedes pensar que, dado que fue hace tanto tiempo, los vikingos resolvían las cosas mediante la lucha o la fuerza física. Sin embargo, contaban con un sistema de justicia que se implementaba cuando necesitaban resolver disputas y delitos. Este sistema era conocido en la cultura nórdica como Althing, que significa la cosa. Estaba a cargo de un orador de la ley que escuchaba los argumentos de la gente. Posteriormente, estas disputas eran resueltas por un tercero, similar a nuestro sistema judicial actual. Los vikingos tenían una forma extraña de prender fuego. Esto es un poco extraño. Comenzaban el proceso recolectando hongos de la corteza de los árboles. Luego los servían durante unos días en orina humana. Después de eso, machacaban la corteza empapada hasta convertirla en una sustancia parecida al fieltro, de modo que fuera duradera y fácil de transportar. No estamos seguros de cómo lo hacían, pero de alguna manera se dieron cuenta de que el nitrato de sodio que se encuentra en la orina hacía que el material ardiera. Esto les permitiría viajar largas distancias y prender fuego sobre la marcha. Sus muertos eran enterrados en barcos. Una gran parte de la vida de los vikingos transcurría en el agua. Ya fueran marineros, saqueadores o pescadores, estaban limitados en lo que respecta a las opciones de entierro. Recurrían a enterrar a los muertos en barcos. Según lo que creían los nórdicos, los grandes guerreros necesitaban algún tipo de contenedor para cruzar al más allá y seguir viviendo en Valhalla. Dicho esto, los vikingos muy respetados y las mujeres excepcionales tenían el honor de ser enterrados en uno de los tradicionales barcos vikingos. Además de los cuerpos, la gente llenaba los barcos con armas, comida, tesoros y cualquier cosa que pensaran que podría necesitarse en el más allá. Los vikingos no estaban tan unidos como grupo. ¿Sabías que la mayoría de los vikingos no se asociaban entre sí? De hecho, muchas de las personas que vivían en la zona no se consideraban vikingos en absoluto. Era solo un término que se refería a todos los escandinavos que participaban en expediciones al extranjero, que es como fueron agrupados en una misma categoría en primer lugar. Durante la era vikinga, Noruega, Suecia y Dinamarca se consideraban como un solo país. Esta área tenía una colección de tribus que, a menudo, luchaban entre sí cuando no hacían exploraciones. Los vikingos eran esquiadores profesionales. El esquí es un deporte popular en el que muchas personas participan hoy en día. Sin embargo, en un principio, no pretendía ser un deporte. Los esquís más antiguos que se han encontrado datan del 6300 a.C. El esquí se utilizaba como medio de transporte y de viaje. Durante la era vikinga, la mayor parte de la tierra estaba cubierta de hielo y nieve, por lo que viajar con esquís era ideal. Posteriormente, se descubrió que los vikingos podrían haber usado esquís con fines recreativos. Había dioses para todo, incluido el esquí. Su nombre era Ale. Existe la suposición de que el esquí se utilizaba durante tiempos de guerra para atravesar partes del desierto que de otro modo no habría sido posible transitar. La sopa de cebolla se usaba para las heridas. Esto es un poco extraño, así que prepárate para ello. Cuando los soldados regresaban de la guerra heridos, comían una sopa de cebolla muy potente que incluía otras especias. Después de varios minutos,
Algunos decían que podían oler sus heridas. Si podían oler las cebollas desde el interior de la herida, significaba que era una herida profunda. Recuerda que no tenían medicina avanzada como la tenemos hoy. Tienes que admitir que este es un truco genial. Los vikingos y el Bluetooth. Hubo un hombre llamado Harald Bluetooth, quien fue rey vikingo de la actual Dinamarca y Noruega. Durante su gobierno, pudo reunir a las tribus vikingas circundantes para crear un lugar donde todos pudieran coexistir. Muchos años después, Jem Kardak, el fundador del Bluetooth, nombró su invento en honor al rey. El símbolo del Bluetooth es una combinación de una H y una B, por Harold Bluetooth. ¿Quién sabía que un rey antiguo tiene tal impacto en la sociedad moderna? La trilogía de El Señor de los Anillos está inspirada en la cultura vikinga. La mitología vikinga inspiró la asombrosa trilogía de fantasía del autor J.R.R. Tolkien El Señor de los Anillos. Dentro de la mitología vikinga hay una leyenda relativa a un anillo llamado Anillo de Andvari. La leyenda nórdica dice que el anillo tiene una maldición para todo aquel que lo use. La leyenda tiene lugar en un universo llamado Midgard, que significa Tierra Media. Tolkien no basó sus novelas por completo en las leyendas nórdicas, pero es muy evidente que se inspiró en los escandinavos, los cómics y la cultura vikinga. Es posible que ya te hayas dado cuenta de esto, pero nuestros cómics modernos tienen mucho que ver con la cultura vikinga. Los personajes con los que todos estamos familiarizados, como Thor, Odin, Loki y Frey, son básicamente dioses vikingos que se encuentran en escenarios modernizados. En los cómics que leemos hoy, Thor se esfuerza por salvar la Tierra y las personas que viven en ella. Además de los cómics, hay muchos videojuegos que han tomado las historias de la cultura vikinga y les han dado vida. Los vikingos se arreglaban los dientes. No se arreglaban la dentadura de la misma manera que lo hacemos hoy en día con ortodoncistas y anestésicos. Tampoco lo hacían con el mismo propósito que nosotros. En 2009, arqueólogos descubrieron cráneos vikingos con tallas meticulosas hechas en los dientes. No estamos seguros de por qué lo hacían en ese entonces, pero hay algunas teorías. Una dice que eran marcas que simbolizaban a los grandes guerreros y otra dice que se hacían para asustar a los enemigos. El procedimiento no era tan simple e indoloro como lo es hoy. Los vikingos adoraban los juegos de mesa. Cuando los vikingos tenían tiempo libre, les encantaba jugar a juegos de mesa. Sorprendente, ¿verdad? Había un juego de mesa popular llamado Nefetafl, que era de estrategia. Un rey y un pequeño grupo de defensores ocupaban el centro del tablero. Luego, una fuerza mucho mayor de atacantes, del doble del tamaño de la de los defensores, ocupaba las posiciones alrededor del borde del tablero. Si eras el rey, tenías que usar tus piezas defensoras para protegerte, sin importar el costo. Si eras un atacante, tenías que derrocar al rey llegando a la esquina opuesta del tablero. El método de ejecución más famoso de los vikingos. La idea del águila de sangre de los vikingos es uno de los mayores mitos de su cultura. Aparentemente, para ejecutar a alguien le rompían las costillas, le abrían la espalda y luego le arrojaban sal dentro del cuerpo. Pero esto es completamente falso. Afortunadamente, no se trata de algo que haya sucedido realmente. No estamos seguros de dónde vino este mito, pero los vikingos no eran tan brutales como la gente a menudo los pinta. A la cultura nórdica se le ocurrió una idea de ejecución, pero solo se retrató en su literatura. Los vikingos y sus armas. Los vikingos amaban tanto sus armas que las decoraban. No tallaban horribles imágenes de peleas, sino que les agregaban algo de dinamismo. Les encantaba usar imágenes de animales como serpientes, caballos y lobos en sus armas. Esto les permitía agregar un toque personal a sus espadas. El mito de las calaveras. Otro mito extraño sobre los vikingos es que bebían de las calaveras de sus enemigos. Hemos dejado bastante claro que los vikingos eran gente relajada. Por lo tanto, probablemente sería una buena idea descartar cualquier concepto erróneo que hayas tenido anteriormente. En realidad, los vikingos bebían en vasos llamados cuernos. Tenían ese nombre porque obviamente parecían cuernos. Los decoraban con oro y otros metales. Batallas de rap vikingas. Los vikingos participaban en algo llamado flyting, que es similar a lo que ahora conocemos como batallas de rap. Usaban la poesía como forma de insultarse unos a otros.
Como todos sabemos, cuando se trata de rap, no hay tema que esté fuera de los límites y eso era ciertamente igual para los vikingos. Las batallas de rap generalmente ocurrían en los comedores y el ganador era el que recibía la mayor reacción de la multitud. Si alguna vez has visto la película 8000, era algo como lo que se muestra en ella. La moda no era una prioridad. Es cierto, a los vikingos no les importaba mucho la moda. Si estuvieran presentes hoy, no los verías vestidos con nada extravagante. Fabricaban toda su ropa, la cual estaba hecha para ser funcional y práctica. Desde muy jóvenes, aprendían a coser su ropa, desde ropa más ligera para el clima cálido hasta prendas más pesadas para los meses de invierno. Las bodas duraban una semana. Los vikingos sí que sabían cómo organizar fiestas. Las bodas vikingas eran probablemente los eventos más extravagantes que se celebraban dentro de su cultura. Las parejas debían estar comprometidas durante 3 años antes de casarse. Es un dolor de cabeza planear una boda de un día, así que, ¿te imaginas tener que planear una boda que dure una semana? No es ningún secreto que los vikingos sabían cómo divertirse. Extraños votos matrimoniales. Los votos matrimoniales tradicionales no existían en la cultura vikinga. Tanto los hombres como las mujeres seguían un ritual. La novia tenía que cambiar un accesorio para el cabello usado por las doncellas por una corona nupcial. El accesorio de soltera era guardado para la futura hija de la pareja. Por otro lado, el novio hacía que los hombres casados de su familia escondieran una espada en una de las tumbas de sus antepasados y que él la recuperara en un esfuerzo por demostrar que había pasado por la muerte y experimentado un renacimiento. Eran excelentes marineros. Los vikingos eran tan buenos marineros que no había aguas por las que no pudieran viajar. Podían llegar a todos lados a tiempo por su capacidad para observar el sol. Usaban piedras solares para encontrar el sol y mantenerse en el camino correcto. Las piedras solares ahora se conocen como espato de Islandia y reaccionan cuando se las coloca frente al sol. Esta táctica es muy útil y se llama cepillo de Haringe, magnetita. Los vikingos tenían una táctica que usaban para viajar a través de la niebla. Cuando comerciaban con China recibieron algo llamado magnetita, que es un mineral que se usa para fabricar brújulas. Pudieron hacer sus propias brújulas y viajar a través de la niebla sin ningún problema. Realmente podían viajar a donde sea y bajo cualquier condición. ¿Quién sabía que China había tenido un papel tan importante en el desarrollo de la cultura vikinga? Las casas vikingas podían durar siglos. Si eres carpintero en la actualidad, existe una buena posibilidad de que hayas sido vikingo en una vida pasada. Eran increíbles constructores. Al construir sus casas, los vikingos entrelazaban palos cubiertos de barro y otros materiales para que aguantaran. Claro, según lo que acabamos de decir, obviamente, estas casas ni siquiera estaban cerca de tener un aspecto moderno. Además, no estaban exactamente orientadas hacia la privacidad. La historia oral de los vikingos. No está claro si los vikingos sabían escribir o no, pero las historias de su cultura se transmitían principalmente en forma oral de una generación a la siguiente. Es por esto que se han malinterpretado tantas cosas sobre los vikingos a lo largo de los años. La mayor parte de la información que tenemos sobre ellos ha sido escrita por sus enemigos. Pudimos averiguar cómo eran en tiempos de guerra, pero no sabemos casi nada sobre cómo eran en tiempos de paz. No eran solo carnívoros. A los vikingos les encantaba la carne, pero su dieta no consistía solo en eso. Debes recordar que eran agricultores, lo que significa que tenían granos, frutas, nueces y verduras a su disposición, lo que significa que probablemente tenían una dieta balanceada. Además de sus cultivos, tenían vacas que podían proporcionar leche. ¿Es posible que estos muchachos comieran mejor que la mayoría de nosotros hoy? Parejas poderosas vikingas. Cuando pensamos en parejas poderosas, a menudo pensamos en celebridades muy exitosas como Beyoncé y Jay-Z, por ejemplo. En la época de los vikingos, las parejas de alto estatus se consideraban parejas poderosas. Una pareja poderosa fue descubierta en 2012 en una tumba vikinga ubicada en Arup, Dinamarca. Se encontraron un par de llaves en la mujer, lo que significa que era noble. En el hombre, encontraron el hacha más letal que jamás hayan fabricado los vikingos, lo que demuestra que tenía un alto estatus dentro de su sociedad. Vikingos y nativos americanos. Como ya hemos comentado, los vikingos llegaron a América mucho antes que Cristóbal Colón.
Sin embargo, después de hacer un análisis de ADN de una familia vikinga en particular que vivía en Islandia, se descubrió algo sorprendente. Dio la casualidad de que el ADN de los nativos americanos se había mezclado con el ADN escandinavo. El ADN señaló que esto había ocurrido hacía 3 siglos. Obviamente, dejó claro que no todo quedó dentro de la cultura vikinga. Los vikingos usaban aditivos antes de las batallas. Los vikingos consumían aditivos naturales antes de entrar en una gran batalla y eso los volvía completamente locos. Alucinaban y creían que estaban siendo poseídos por alguna fuerza de otro mundo. También creían que obtendrían poderes especiales que les ayudarían durante una larga batalla. En realidad, sin embargo, solo se estaban drogando. Aparentemente, a los vikingos les encantaba la sensación de drogarse. Algunos historiadores creen, por desafortunado que sea, que muchos vikingos sufrían problemas de salud mental debido a las muchas batallas en las que estaban involucrados. Los niños débiles eran abandonados. Los vikingos eran muy similares a los espartanos de Grecia en el sentido de que la salud y la fuerza eran dos cualidades muy necesarias en los niños. Desafortunadamente, si un niño parecía más débil que los demás, lo abandonaban. Su forma de vida era muy diferente a la nuestra. Se suponía que los niños podían trabajar, aprender a pelear en las batallas y contribuir a la sociedad como lo hacía cualquier otra persona. Solo alrededor del 80% de los niños vikingos vivían hasta los 5 años. El desayuno vikingo. Si eras vikingo, sabías que el desayuno era la comida más importante y más grande del día. Tenías que asegurarte de tener toda la energía necesaria para superar el duro día que te esperaba. Los niños comían gachas y los adultos comían grandes porciones de sobras de estofado, fruta y pan. Por lo general, el postre viene después de la cena, pero los vikingos comían postre con el desayuno. Sus postres incluían cerveza, pan de suero de leche y frutas secas con miel. Nos imaginamos que todo esto habrá sido absolutamente delicioso. Bueno amigos y amigas, eso es todo por ahora, espero que este video haya sido de su agrado. Por mi parte me despido hasta un próximo, te invito a suscribirte a mi canal, actives la campanita de notificación para que no te pierdas los próximos videos, te agradecería que compartas el video y además dejes algún comentario, muchas gracias.